Hola, buenos días. Ayer dedicamos con algunos amigos un encuentro virtual, como son de rigor en estos tiempos, a un tema muy aparentemente simple y concreto que es la metáfora. Por supuesto que echamos mano de obras de distintos poetas y estuvimos analizando cómo cada metáfora está pensada, cuál es el sentido dentro del poema, etcétera, ¿no? Y cuántas metáforas aparecen también en el lenguaje de todos los días, sin que lo notemos, claro, porque están ya hechas, camino trillado, están lexicalizadas, etcétera, ¿no? Bueno, pero a raíz de eso, una amiga me escribe y me dice, yo no puedo creer, leyendo a Neruda, que todo sea cuestión de cálculo, que todo sea cuestión de técnica. Hay algo más, hay algo genial que no tiene nada que ver con la técnica, sino que es el genio. Bueno, entonces yo quisiera aclarar este punto porque yo suelo poner el énfasis justamente en los aspectos técnicos del arte literario. Lo hago porque es el que tiene peor prensa. Esto es antiquísimo, ¿no? Ya se quejaba Horacio en el arte poética de que todos están encantados con decir que el poema o la obra literaria o cualquier obra de arte nace de la inspiración y que lo que importa es ese toque divino que sobrecoge al artista y le hace sentir algo nuevo y que la técnica no importa. Entonces, como ya está, esta queja es antigua, yo siempre pongo el énfasis en en la parte que me parece más débil, pero no porque niegue la otra. Entonces, reflexionando sobre esto, pensaba en dos o tres poemas, tres serían, ¿no? De un poeta que parece como el arquetipo, el prototipo del romántico en castellano y del romántico que parece menos preocuparse por las cuestiones técnicas. Esto es Gustavo Adolfo Bécquer, el autor de las rimas, ¿no? En realidad, las rimas demuestran una preocupación formal por momentos exacerbada. Están a veces planteadas de manera, como dijo un crítico, geométrica. Están fríamente pensadas. Y no hay que confundir el efecto que la obra literaria nos causa con lo que pudo sentir el autor o no pudo sentir, o vaya a saber si sintió en el momento de escribirlas. Desde luego que si no hay un movimiento anímico previo, eso que se suele llamar inspiración, no sé por qué, creo que el término viene de Platón, ¿no? Si no hay algo dentro de uno que quiere salir, que quiere expresarse, desde luego que no va a haber creación. Pero no basta con eso. Los poemas no se hacen con ideas, se hacen con palabras, decía Mallarmé. Podríamos agregar que tampoco se hacen con sentimientos ni con emociones. No porque éstas no importen, desde luego que sí importan. Además, lo que importa no es que el poeta se emocione al escribir, lo que importa es que el lector se emocione al leer, ¿no? Es una verdad de perogrullo y ya lo dijo muy bien Fernando Pessoa. ¿Se acuerdan ese poemita? Lo voy a decir en castellano porque mi portugués es muy flojo. Dice, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor el dolor que de veras siente. Bueno, lo importante es que es lo que el lector percibe, no cuánto trabajo le haya costado. Eso no le interesa al lector, saber si el poeta escribió eso, que escribió de un solo plumazo, o si el manuscrito está lleno de tachones y de borrones, y si hay muchos manuscritos, ¿verdad? Borges en algún momento dice que toda traducción es provisoria, pero que todo texto es provisorio y que todos son borradores, dice él, ¿no? Todo lo que hacemos son borradores y después dice con una frase muy ingeniosa, el concepto de texto definitivo solo puede corresponder a la religión o al cansancio. Bien, así que uno deja de corregir cuando se hartó de ese texto y ya quiere sacárselo de encima. Esa sería la idea. Ahora Bécquer, en tres de sus rimas, habla justamente del arte de la poesía. En la primera de todas, yo soy un himno gigante y extraño,
que anuncia en la aurora, que anuncia en la noche del alma una aurora, y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Es un hermoso poema donde se habla de la esencia, ¿no?, de la poesía. Pero luego tenemos la rima 3, que está dividida en 3 partes. No dividida expresamente, pero uno se da cuenta. La primera parte habla de la inspiración. Son 8 estrofillas de versos heptasílabos donde el poeta habla de la inspiración. Y luego viene una segunda parte de 8 estrofas también, donde el poeta habla de la razón. Y luego una estrofita final donde dice que solo el genio puede unir estas dos fuerzas contrarias, que son la inspiración y la razón. Es decir, lo que Horacio llamaba ingenium y ars, ¿no? Es decir, o también natura y ars. Es decir, que una cosa es aquello que brota espontáneamente, lo natural, el ingenio natural, que sin el cual lógicamente que no habría creación, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? No es cuestión de ponerse a juntar palabras al azar, no se trata de eso. Y luego ese trabajo de corrección, de retoque, de pensar, de reubicar, de corregir, de cortar, ese arduo trabajo que el poeta no quiere que se vea y que nadie quiere que se vea porque al lector lo que le llega es esperar la obra terminada y en lo posible perfecta. Muchas veces yo, pensando ejemplos para mis alumnos, ¿no?, comparaba la tarea de creación con el arte de culinario. Yo puedo tener muy buenos ingredientes, puedo tener la mejor carne, las mejores verduras, los mejores condimentos, pero no le pongo todo eso en un plato crudo a mi comensal, sino que lo preparo con mucho cuidado, sé cuánto horno o cuánta sartén tiene que llevar cada cosa, qué proporción exacta para que el plato que voy a servir sea realmente del gusto de aquel que va a comer. Si trato de darle lo mejor, no lo peor. No le tiro un pedazo de carne cruda y un montón de hojas de lechuga, sino que preparo con todo amor eso que le quiero servir para que esa persona al sentarse a la mesa sienta el amor con que se lo doy. Lo mismo pasa con la literatura y con cualquier arte. Esa parte técnica de trabajo y de ardua corrección y retoque es justamente la obra de amor que el poeta hace o que el autor hace para con su lector, sea quien fuere, ¿no? Ahora bien, acá no termina la cosa, porque Becker, además de esa rima 3, donde defiende la necesidad de que haya esas dos fuerzas, la inspiración y lo que él llama la razón, que sería, digamos así, la técnica, el trabajo de lima, como decía Horacio, ¿no?, sino que está también la rima 4, que todos conocemos, creo yo, cualquiera que haya incursionado en la poesía española la tiene que haber oído alguna vez. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los ojos rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejan los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, esta rima, lógicamente, sobresale mucho y, digamos, parece hablar de otra cosa.
Aquí ya no está la vieja disputa entre natura y ars, entre la inspiración y la técnica. Acá hay otra cosa. Acá está la idea de que la poesía es algo más que poemas, es algo más que palabras en un papel. Es un sentimiento cósmico que invade al alma y que la lleva más allá del plano terrestre, más allá de las cuestiones prácticas de la vida, incluso más allá de las discusiones filosóficas o de los descubrimientos científicos. La poesía entonces está ligada a esa palabra clave que aparece allí, que es la palabra misterio. Y eso sí que es la quinta esencia de lo romántico. Como dice Isaías Berlin en su libro Las raíces del romanticismo, lo propio del romanticismo es sentir no solo que la razón no puede descubrir todo, no solo que hay cosas que están más allá del entendimiento o de la razón humana, sino que es bueno que así sea. Que lo más valioso va a estar siempre más allá de nuestro alcance, más allá de nuestra capacidad de conocimiento, y que eso, esa cosa misteriosa, la palabra viene de la religión, claro, pero los románticos le dieron otro sentido. Esa cosa misteriosa que no podemos conocer es lo más valioso de todo. No en vano los románticos fueron los primeros en hablar de lo inconsciente en la mente del hombre, aunque nos parezca extraño. No fue Freud el que descubrió lo inconsciente, fueron los románticos, mucho antes que él. Bien, en otro momento seguiremos hablando, si ustedes quieren, del romanticismo y de sus grandes hallazgos y de sus grandes también, errores quizá, ¿no? O excesos. El romanticismo en cierto modo es también exceso, transgresión. Quería simplemente desbrozar un poco el tema y aclarar a quienes crean, escuchándome, que yo siempre defiendo el arte, la artesanía, la técnica, que no quiero negar para nada que exista esa otra cosa, sin la cual, desde luego, no escribiríamos. Si lo supiéramos todo, no escribiríamos. Le preguntaron una vez a un escritor español por qué escribía, y él respondió, si lo supiera, dejaría de escribir. Gracias.